Saludos, bienvenidos a este canal, Canal 8, un canal de Tenerife para todo el archipiélago, y al programa de Crítica en 8. Crítica en 8, que en esta ocasión vamos a dedicar a un tema ciertamente polémico, algo así como la telebasura a la telebasura, y vamos a debatir. La telebasura debate es el tema que nos concita hoy. En este programa, que va a ser el último de esta temporada, antes de las vacaciones, y en primer lugar pues vamos a saludar a nuestros invitados. También vamos a recomendarles a ustedes que a través del correo electrónico que en este momento tienen en pantalla, en la parte inferior de la pantalla, puedan dirigirse a este programa y a este canal para expresar pues sus puntos de vista, sus discrepancias, sus aplausos, si es que tienen a bien pues, dar algún aplauso a algunos de los que intervienen, de nuestros invitados, o sus discrepancias y sus puntos de vista. Bien, tenemos que saludar y darle la bienvenida a nuestros invitados, a don Adrián Alemán de Armas, periodista, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Don Adrián, bienvenido. Igualmente, bien hallado. También a don Nicolás Naranjo, que es sociólogo, antropólogo también, profesor también de la Universidad de La Laguna. Bienvenido, don Nicolás. Don Alfonso González Jerez, periodista, director de la agencia de noticias Idea Press. Don Alfonso, bienvenido. Gracias, Ricardo. Y don José Oriol Rojas, psicólogo clínico. En el transcurso del programa, es un programa en el cual sí quiero aclarar que no lo hacemos con ningún ánimo, ni muchísimo menos pues de tribunal juzgador, ni nada parecido. No pretendemos llevar a nadie a ninguna horca caudina. Probablemente tengamos que hacer también autocrítica en este mismo canal, y en general vamos a ver si existe o no existe telebasura. Y, hombre, de alguna manera, si existe telebasura, digo si existe o no existe porque en el transcurso del debate vamos a ver cómo hay algunas posiciones, al menos yo inicialmente daré un testimonio de alguien de una televisión que dice que no existe la telebasura, ¿no? Bueno, pues muy bien, probablemente sí exista, y, bueno, pues posibles remedios para que no exista, si es que existe. También vamos a agradecer la participación de declaraciones de invitados que nos han hecho declaraciones para este programa, en concreto de don Manuel Alcaide, diputado del Común de Canarias, a quien le agradecemos sus manifestaciones, a don Jesús Jaraiz, presidente de la Asociación de Familias Numerosas Mar de Dos, y a don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores, UCE, de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, bueno, pues ciudadanos y ciudadanas de la calle se han expresado. En la última parte del programa vamos a ver esa parte. Y, como siempre, iniciamos el debate con ese informe inicial de nuestros servicios informativos. Vamos a ese informe inicial. Terminamos esta segunda temporada de Crítica en 8, en donde hemos intentado acercarles la actualidad social de nuestras islas de la boca de sus protagonistas. Nos vamos de vacaciones, pero antes de irnos, nos gustaría acercarles un último tema, que aunque de nombre frívolo, tiene bastante más trasfondo del que aparenta y sobre el que nosotros también tenemos intención de reflexionar largo y tendido este verano. Hoy en Canal 8, la telebasura a debate. Se entiende por telebasura el conjunto de programas de televisión de baja calidad, pero no hay criterios que establezcan lo que es esa baja calidad o incluso si siendo de baja calidad este contenido nos parece lo suficientemente interesante como para ponerlo en pantalla. Vayamos por partes. Según los últimos estudios, desde que cumplimos los 4 años, comenzamos a pasar más de 2 horas y media al día enfrente del televisor. A partir de los 25 años, superamos las 3 horas. 38 días del año viendo la tele. ¿Pero qué vemos cuando encendemos la televisión? Obviamente, no hay una única elección. Depende de la hora o de la edad y sexo del televidente. Pero para que se hagan una idea, les contaremos que los programas más vistos de las últimas semanas han sido el fútbol de la Eurocopa y el reality show La Casa de tu Vida. Parece que de la televisión esperamos entretenimiento y del más básico.
¿Es este el secreto de su éxito? Vemos telebasura y de forma masiva, aunque luego la critiquemos porque es más fácil vivir la vida ajena que la propia. Quizás este ha sido hasta el momento el gran debate sobre la programación basura, pero no es el más importante. La necesidad de sorprender cada temporada al espectador está llevando a una guerra entre televisiones en donde solo prima la captación de audiencia y por ende de ingresos publicitarios. Son muchas las voces que comienzan a escucharse criticando esta situación, porque en muchos casos el contenido de esa programación adultera la realidad. El televidente vive un espectáculo enmascarado de situación corriente y luego en su vida real aplica lo que previamente ha visto. Añadamos en este explosivo cóctel la emisión de contenidos violentos. ¿Qué consecuencias tiene para el televidente la telebasura? ¿Tiene relación, por ejemplo, el incremento de la violencia dentro del seno familiar o la violencia de género? Si la tiene, se deberían poner en práctica medidas que regulen el sector. Pero ¿cómo reglar la emisión de la telebasura sin crear una sensación de censura o pérdida de libertades en una sociedad democrática? Mención aparte, logran los contenidos que se emiten en horario infantil, pero que obviamente no van destinados a este público. El programa más visto de la televisión canaria son unos dibujos animados japoneses protagonizados por un niño llamado Shin-chan, gamberro hasta la saciedad, cuya mayor afición es humillar a su madre. Es más que difícil justificar que se emita esto como infantil, pero casi imposible que se haga con dinero público. ¿O será que, como dice el filósofo Gustavo Bueno, simplemente tenemos la televisión que nos merecemos? Bueno, la televisión y los políticos y yo qué sé, tantas cosas, es el dicho, ¿no? Vamos pues con el debate, esto está abierto. Yo sí quería hacer dos apuntes, lo anunciaba al principio, hay unas recientes declaraciones de un director de contenidos de Telecinco, del señor Villanueva concretamente, diciendo que no existe telebasura y que hay programas malos, dice, muy malos, buenos, muy buenos, que el público elige libremente lo que quiere, que la gente la ve la televisión y habla muy mal de ella, ¿no? Es decir, esto es lo que... También tenemos enfrente un libro que ustedes recordarán que apareció publicado en noviembre, de Mariola Cubels, donde venía a decir, pues más o menos, daba testimonio, ¿no? Y decía, desde dentro, había estado en determinados programas, y decía, mentimos, engañamos, ganamos dinero, sobornamos, despreciamos, manipulamos concursos, tergiversamos informaciones, llevamos a individuos a la tele sabiendo que su aparición les destrozará la vida, diseñamos programas zafios sabiendo que lo son, somos racistas, estafamos a directivos de televisión, etcétera. Por tanto, pero todo esto es como puntos de reflexión iniciales, si a usted le viene bien para debatir. Bueno, pues nada, cuando quieran, el primero que quiera... Yo lo primero que querría es felicitar al canal y al programa, porque me parece que son pocos los espacios que hay en la televisión dedicados a la reflexión acerca de la televisión. Yo no conozco muchos, ¿no? Y me parece que harían falta muchos más. Y que estos temas hay que debatirlos y que la gente tiene que tomar conciencia también de qué es la televisión. Y no solamente eso que nos enseñan acerca de lo que es televisión. Es decir, cuando vemos las tomas falsas, sino el fenómeno televisivo como periodístico y social, ¿no? Muy bien. O sea que yo no sé si se puede tratar en televisión lo que es la televisión. Yo no sé si el medio, por una serie de características propias, impide la reflexión sobre sí mismo desde sí mismo, ¿no? En todo caso, yo quisiera establecer una diferenciación conceptual, porque para saber si existe o no existe televisión basura, creo que tenemos que alcanzar un consenso terminológico sobre qué es televisión basura, ¿no? Y yo creo que hay una cierta tendencia a la confusión entre confundir simplemente televisión de baja calidad técnica o informativa, o si quieres espectacular, ¿no?, con la televisión basada en lo que más éxito está teniendo últimamente, que son los reality shows, ¿no? La televisión basada en una, no sé cómo llamarlo, en convertir en farsa
un conjunto de relaciones supuestamente, como decía antes, el vídeo introductorio, supuestamente naturales, supuestamente espontáneas, convertir en espectáculo, digamos, bajas pasiones, comportamientos groseros, sentimentalismo, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer esa distinción porque se puede hacer, y perdónenme el pecado venial, pero se puede hacer televisión basura de buena calidad técnica, de buena calidad espectacular. Y yo creo que en sus inicios, un programa que ya yo no lo sigo, solamente lo vi al principio porque yo reconozco en el peor lugar en que lo puedo reconocer que yo veo muy poca televisión. Pero yo vi en principio un programa en su primera temporada, Crónicas Marcianas. No era exactamente entonces una televisión basura, pero a mí me parecía que como espectáculo televisivo estaba muy bien hecho. Yo creo que tenemos que empezar a diferenciar conceptualmente. Técnicamente bien hecho. Técnicamente muy bien hecho. Y que incluía, por ejemplo, unas reflexiones irónicas sobre el fenómeno televisivo hecho desde la propia televisión, que es quizás la única manera en que se puede hacer, a través de una ironía destructiva sobre el propio medio, ¿no? Yo en ese sentido también me gustaría aportar algo que a mí me preocupa. Yo veo poca televisión por la razón. Nunca he visto la televisión por la mañana, por ejemplo. No sé lo que es un telediario de mediodía. No tengo televisión cerca de donde como, por lo tanto, ni cerca de donde duermo. Por lo tanto, a la televisión voy a verla, ¿no? Reconozco que veo bastante televisión informativa. Veo todo lo que hay, incluso reitero y repito esa pesada acción de no haber visto un telediario, volverlo a repetir, como pasa con el Canal Plus, ¿no? Veo todos los informativos de Canal Plus a las distintas horas. Veo las 5, el informativo de las 7:30, el de la televisión española a las 8, igual que de Antena 3. Es decir, estoy buscando siempre informativos. Incluso me voy hasta a la TV5 francesa y reconozco que la mejor televisión que estoy viendo ahora mismo es el programa de cocina, que yo se lo recomiendo a la gente porque es un programa magnífico de una televisión del número, creo que es el 65 de Canal Plus, que es el mejor programa, el más divertido y el más informativo, un programa de cocina. Sin embargo, sí he sufrido. Llevo bastantes meses sufriendo mucho porque seguramente forma parte de un masoquismo con la guerra de Irak, con el suceso de Cisjordania, con lo que fue la guerra de Afganistán y lo que queda, con todo lo que está pasando en África, con toda el hambre que transita por África. Eso es tan duro y tan complejo como Telebasura, como cualquier otra. Es decir, el ver los muertos en directo y la sangre permanente y tal, hace a la gente, creo que convierte a la gente en personas insensibles, ¿no? Y eso es Telebasura también. Yo sí quisiera señalar que bueno, es cierto que hay una confusión en torno a esa noción de telebasura, ¿no? Porque bajo la palabra telebasura estamos englobando diferentes programas televisivos, ¿no? Los reality shows que mencionaba antes, entran concursos, entran variedades de esos reality shows, tipo talk show, ¿no? Donde en principio eran contar la historia de vida de alguien pues, que ha sufrido una pena, un accidente, una desgracia, y poco a poco hemos ido viendo que todo eso se ha ido deteriorando, ¿no? Es decir, si algún elemento, ¿no? Habría que ir buscando para ir matizando y precisando la noción de telebasura, es que la relevancia de lo que se pone por medio es principalmente la morbosidad de las situaciones de la gente en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, que hay una gran diferencia en relación a esos primeros reality shows, que la gente iba a contar, pues yo qué sé, desde quién sabe dónde, que buscaban a gente desaparecida, gente que no se llevaba en décadas, ¿no? Que hasta parecía, entre comillas, una especie de servicio social, ¿no? Digo, por no ser el crítico negativo, ¿no? Vemos cómo se ha ido deteriorando, sobre todo porque los modelos y valores que se emiten a través de estos personajes, de esos contenidos, pues desgraciadamente nos está llevando a destruir los valores que tanto la familia como la escuela tarda mucho tiempo en inculcar en las personas. Por ejemplo, los niños... Con poco éxito, ¿no? Con poco éxito, porque
Sí, esos valores, esos firmes valores que sostienen No, yo creo que con mucho éxito. una persona son destruidos porque es un programa de televisión. De hecho, la credibilidad de la televisión es muy superior a la credibilidad de los padres. Cualquier cosa que se diga por la televisión tiene mucha más eficacia desde el punto de vista educativo que lo que se le puede decir en casa a un niño. Yo lo que digo es que simplemente, y no quiero interrumpir más, si no cabe una reflexión sobre que ponga en cuestión esa concepción de la televisión como una especie de pequeño monstruo acristalado, absolutamente ajeno a nuestra responsabilidad cotidiana, ¿no? Ajeno a nuestra familia, a nuestra vida, como si se nos hubiera introducido el enemigo en casa. Y yo creo que eso es una manera errónea de valorar el fenómeno televisivo, ¿no? Parece que aunque baste con que controlásemos el aparatito, baste con que expulsásemos incluso el aparatito del hogar para que todo volviera a una, no sé si abstracta normalidad, ¿no? Yo creo que hay que conectar bien la televisión con nuestra vida cotidiana, buscar las relaciones causales, ¿no?, entre el comportamiento de la televisión y el comportamiento de nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Porque si no, lo que vamos a creer es que la culpa se focaliza en el medio, y que lo que vale es cambiar, no sé a través de qué normas o de qué modelos, el medio para que todo vuelva a ser normal. Y a mi juicio ese planteamiento es erróneo, ¿no? La televisión no es la gran culpable como medio, incluso la televisión basura es la gran culpable y nosotros somos las víctimas inocentes, ¿no? Yo no niego las funciones sociales de la televisión, ¿no? Yo creo que aunque ha ido perdiendo esa función educativa que primigeniamente se trató no solo de estudiar, sino de inculcar allá en los medios, está claro que la función principal es la de entretenimiento, ¿no? Lo que sí es cierto es que la telebasura, como hecho específico, al margen de la televisión como aparato cotidiano, que muchas veces ocupa hasta un lugar central, ¿no?, el aparato en nuestro salón o en nuestra casa, la crítica que yo hago a la telebasura en particular es que a nuestros jóvenes se les está inculcando el éxito rápido, es decir, no hace falta el esfuerzo, el trabajo para tener éxito, sino con que salga en la televisión, 15 minutos de fama, y luego me rodeo de todo el mercadeo que implica la telebasura. Entonces, claro, ¿qué imagen le estamos dando a nuestros hijos e hijas cara a un futuro cercano? Es decir, van a preferir ser futbolistas o ser pseudo famosos a estudiar una carrera porque la sociedad está mostrando de que eres más exitoso, entre comillas, dentro de toda la ficción que implica la telebasura, que un poco antes mencionaba, es decir, pero la telebasura en definitiva está generando unos modelos y unos valores que no es que sean perjudiciales, pero que habría que cuestionar, ¿no? Por lo menos habría que tratar de ver hasta qué punto son positivos para la sociedad. Por lo menos. Bien, vamos a hacer, si les parece, vamos a hacer un primer paréntesis, enseguida volvemos con todos ustedes y, por supuesto, reanudando este debate sobre la telebasura. Bien, entre paréntesis y paréntesis, claro, a veces el debate continúa aquí y a veces pues el debate no solo suscita caras largas, también suscita sonrisas y estábamos en la sonrisa, que no está mal optar por la sonrisa con frecuencia. En esta segunda fase del programa, como siempre, vamos a escuchar las declaraciones de don Manuel Alcaide, del diputado del Común de Canarias, también las de don Jesús Jaraiz, presidente de la Asociación de Familias Numerosas Más de Dos, y de don Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Bien, vamos con esas declaraciones. Realmente yo creo que la telebasura está causando un grave daño. Y más que en el fondo de las cuestiones de qué se trata, que eso es malo ya, es también en la forma violenta de discutir, de decir, de intervenir los propios profesionales de la información.
Ya es mayoritario el contenido basura, frente a contenidos pues, de otro tipo, ¿no? Y por lo tanto, pues claro que eso necesariamente causa daño. El impacto televisivo es mucho más importante que el impacto, por ejemplo, del sistema educativo, por desgracia. En definitiva, nosotros todos somos responsables de esta situación, ¿no? En primer lugar, las cadenas de televisión y sus profesionales, en segundo lugar, las instituciones y en tercer lugar, los telespectadores. Programas vulgares, programas en donde son todo comentarios sobre gente que están en publicidad, pues no son quizás los más acordes para el recreo y el ocio de una sociedad. La causa viene determinada, entre otras cosas, porque al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si hay espectadores que quieren basura, hay que darles basura, porque ese es el negocio. Ha desaparecido prácticamente la programación infantil. Pienso que nos vendría muy bien el tener, y es a lo que se va, un consejo regulador de televisión, asesor social, que examinara, analizara el contenido de los programas que se vayan a emitir para los menores. Podía cambiar de tres maneras. Una, promoviendo la educación crítica en las familias, en el colegio, en los colegios y en los profesionales, de tal manera que los padres no suelten a los niños delante de la televisión, sino que vean con ellos la televisión y pues les enseñen a ver esa televisión, ¿no? Otra manera sería la creación de un consejo, un órgano audiovisual de nivel estatal o en algún caso, como en Canarias también, de nivel autonómico, que tuviera autoridad moral sobre todo el mundo, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que se ha dado ya bastante y es la más efectiva, pues que la gente que no esté de acuerdo con esto, pues deje de comprar los productos que promocionan estos espacios, ¿no? Sistemas plurales que verifiquen los contenidos televisivos, ¿no? Y cuando digo sistemas plurales puede haber desde participación de las universidades, participación de colectivos sociales, participación de la sociedad en su conjunto, de los representantes de la sociedad. El problema es la limitación que la Constitución impone como principio básico y fundamental de la libertad de información. ¿Cómo podemos recomendar, cómo podemos limitar legalmente estos programas de telebasura? Y en ese sentido es la única competencia que puede tener el diputado del Común, es con respecto al cuidado y la atención de los menores, de los niños. El bien de los niños sí que está consagrado también el principio de educación básica y en atención a esto podrían limitarse legalmente. Entonces yo creo que es fundamental que cada uno tomemos la decisión de que si esto nos conviene o no nos conviene, si conviene a nuestros hijos o no conviene a nuestros hijos. Estamos generando una sociedad del futuro en base a unos contenidos de televisión. No es necesario, es un tema muy claro, no es necesario cortar la libertad de expresión para que se pueda intervenir en un mercado que produce esos efectos. En horarios concretos de horas de menores habrían que específicamente prohibir cualquier emisión de estos programas. Bien, ahí ha habido distintas opiniones, pero aquí ustedes tienen las propias y por lo tanto es las que estamos escuchando. Yo sí que sería, bueno, recordar a todos que, como ustedes saben, desde el informe CAMS de 1995 empieza en España a hablarse de la posibilidad, de la necesidad de crear un consejo audiovisual que de algún modo pues canalice contenidos, etcétera, de televisión, sobre todo de cara a los menores, a los niños, ¿no? A la infancia, programas infantiles, etcétera, ¿no? Según en qué horarios. Y luego que el año pasado, usted recordará, pues, hubo una proposición del propio Senado en este sentido, de la creación de... el año pasado que coincidió con una propuesta de la diputada socialista Chacón en el Congreso de los Diputados en esta misma línea. Y luego de que ya existe, no existe estatalmente, que se sepa, pero sí existe en Cataluña el Consejo Audiovisual y estos días se creaba también en Cataluña el Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña, se llama así, ¿no? Pero bueno, lo digo como meramente, no por apostar por ningún tipo de fórmula, sino como añadido documental, nada más, ¿no? Bien, pues nada, ánimo. A mí me da un cierto nivel de preocupación la creación de consejos reguladores, porque me remonta a épocas pasadas y yo creo que no se trata de ejercitar la censura contra los medios, me parece ante todo que eso hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Es decir, hay que seguramente abrir cauces para que se reflexione sobre esto, ¿no? Yo creo que esencialmente falta originalidad informativa, es decir, no hay originalidad informativa y se buscan otros cauces, se buscan otras cosas. Al faltar originalidad se buscan
otras cosas. También, por supuesto, hay falta de cultura audiovisual, es decir, estamos acostumbrados a ver cine y vamos a ver cine en la televisión. Y cuando nos ponen algo que no es cine en la televisión, pues nos tragamos, se tragan. Yo, la verdad, les garantizo, por mi honor, que yo no la veo. Y no es por nada, sino porque me resulta excesivo, ¿no? Y hay una necesidad de... Yo creo que en realidad lo que se explota es la necesidad de protagonismo de determinados personajes. Ellos necesitan protagonismo, incluso les pagan bien por esa explosión de protagonismo, ¿no? Y porque siempre, también, por contra, ha habido gente que les ha interesado mucho meter el ojo en la cerradura, ¿no? Es decir, hay gente que le apetece ver esos aspectos, digamos que como también idea es cierto, genérica, ¿no? Claro, también es cierto que las personas siempre hemos tenido necesidad de conocer cómo vivían otras clases sociales. Yo hay programas que califico como programas de otra gente. Son programas de otra gente rica y programas de otra gente pobre, ¿no? Los de otra gente rica tienen una serie de características, nos exhiben sus coches, sus cambios de pareja. Los de otra gente pobre nos enseñan sus desgracias, ¿no? Son estos programas sudamericanos donde se producen las dos cosas, ¿no? Los ricos también lloran, los ricos que sufren. Sí, pero las tragedias no es lo que caracteriza la vida de los ricos, sino el último yate, el último hijo, la boda que se va a hacer. Es decir, señalan modelos sociales que crean una gran frustración en el espectador medio, ¿no? Pero es interesante el tema de la censura de la televisión, porque de alguna manera nos recuerda que la televisión es un instrumento con poder. Y que no podemos pasar eso por alto, o sea, no podemos olvidar que la televisión tiene mucho poder. Lo que ocurre es que es una institución poderosa que no ha sido sometida al juicio social. Es decir, nadie se ha cuestionado criticar o determinar cuáles son las condiciones con las que tiene. Hay una Carta Magna, hay unas Cortes, y el poder legislativo, el ejecutivo, está bien determinado y bien conformado. Pero el poder mediático, el poder de la televisión, carece de la definición y de la formulación ética que tendría que tener, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, eso es ligeramente peligroso. Sí, pero yo no estoy hablando de censurar, estoy hablando de que la televisión ha crecido como crecen las cosas en la naturaleza, ¿no? Sí. Creciendo, ¿no? Pero no ha tenido nunca un debate. Hay un hueco ahí en su constitución, ¿no? ¿Qué pregunta hacía? Me parece que preguntaba... No, claro, que dice, para adaptarse a su debida formulación ética, pero claro, ¿cuál es la formulación ética? Claro, es que ese es el problema, ¿no? Una sociedad que no se define éticamente, ¿cómo va a constituir éticamente su televisión o sus medios, ¿no? Sí. Esta sociedad supone que, por lo menos sobre el papel, ha consagrado una serie de valores cívicos, ¿no? que no son los de una ética determinada, o si quieres son la de la ética de los ciudadanos, una ética democratista, una ética liberal y tal. Ahora, lo que se puede entender por formas, por morfologías morales, precisamente esta sociedad se basa en la libertad de elegir opciones morales por cada cual, y yo creo que ahí está, vamos, claro, si tuviéramos una sociedad moralmente estructurada de una manera como una columna vertebral donde todo el mundo, pues estos problemas que existirían. A lo mejor el problema no es decir lo que hay que hacer, sino especificar muy claramente lo que no se debe seguir haciendo, que es distinto. Si fíjate que cuando tú circulas por las calles hay un código de circulación que limita lo que puedes y lo que no puedes hacer, pero no te dicen a dónde tienes que ir. Entonces yo creo que, hombre, a mí me parece muy importante, ¿no? Porque existe legislación para casi todas las actividades humanas en nuestra sociedad. Si te metes a asegurar casas, pues hay una legislación. Si te metes a conducir, hay una legislación. Si te metes a construir edificios, hay una legislación. Pero si te metes a hacer televisión, no hay legislación. Yo no sé si eso es normal. O si eso... Bueno, yo ahí quiero señalar, ¿no? Un poco, si es cierto que lo mediático, la televisión, pues tiene un poder, ¿no? Un poder persuasor bastante amplio, ¿no? Pero sí hay que señalar que las televisiones pertenecen a empresas, ¿no? Es decir, son grupos y cada vez más corporativos, ¿no? Que son los dueños y por tanto, tanto la cuestión ética, la profesionalidad, inclusive la ideología están ahí presentes, ¿no? Entonces decir que no hay censura en la televisión a mí a veces me parece bastante hipócrita, ¿no? La medida en que en primer lugar existe una censura invisible,
porque no se ve, ¿no? Porque hay una serie de condicionantes que pone el dueño de la empresa, el director del programa, el editor, que llaman a unos, no llaman a otros. No digo en el caso de esta cadena y tal, No, pero puede decir, sino en general en las televisiones. No, ¿no? pero es muy libre de decirlo. Y muchas veces esa censura invisible o bien se ejerce desde la autocensura, como me llaman de tal programa no voy a decir ciertas cosas, ¿no? O no te llaman. Entonces, ahí hay una cuestión. Es decir, por un lado, esa censura invisible que yo creo que está, que tiene que ver con el negar o el obviar que el poder mediático lo ejercen una serie de personas que son dueñas de unas empresas y que son las que planean unas líneas de acción y son las que dicen, bueno, estos programas para adelante, ¿no? Estamos hablando de la telebasura y en el caso de Telecinco, pues un poco el exponente. Sí, pero ¿y la televisión pública? Lo que pasa, claro, la televisión de pública titularidad, se ha sumado al carro. Perdón, de titularidad pública quiero decir. Se ha sumado al carro del éxito efímero de, efímero, que se está prolongando, ¿no? De este tipo de programas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pluralidad de valores que hay en la sociedad a veces no se transmite en la televisión. ¿Por qué? Porque se copian unas tras otras, esa circulación circular, ¿no? de contenidos y demás, que entonces yo copio al otro, el otro copia al otro, y entonces se queda dentro de las personas de un gremio o una profesión. Y creemos que a los demás les gustan porque a partir de ahí, de un programa, sale una revista, una página web, la telefonía móvil paga para que los SMS, es decir, es todo un negocio que a veces me parece muy superficial plantear que estos programas existen por la audiencia. No, mire, la audiencia tiene sus propios criterios, sabemos elegir cuando vamos a comprar unos zapatos, cuando vamos a comprar un coche, y a veces pues llegas a tu casa cansado y te da igual y aguantas el efecto narcotizante de la televisión, claro, ¿no? Claro. Sí, pero realmente... el efecto educativo es el que no aparece, ¿no? Que es el que me preocupa. Yo creo que si no se emite ese tipo de programas, esos programas no pasa nada. Es decir, pasa si se emite, pero si no se emite nadie sabe que existen, por lo tanto al no existir nadie los va a extrañar, ¿no? Yo creo que la emisión de reportajes informativos, de determinados reportajes informativos, provoca morbo. Hay programas que provocan morbo. La abundancia de un mundo joven, que va, ya lo hemos visto en las estadísticas, que asiste como televidente, se recibe un gran número de programas que está dirigido a ellos y se reproducen en pantalla los mismos esquemas que viven en su intimidad. Es decir, los jóvenes viven en su intimidad algo que está superado por ellos, pero que a lo mejor no ha sido superado por los llamados adultos. Entonces resulta que se reproducen en pantalla cosas que ellos viven y no pasa nada. A ellos no hay mucha franqueza en eso y a los mayores nos chocan, ¿no? Eso es un tema también que tenemos que analizar porque los jóvenes están haciendo programas para jóvenes que a lo mejor nosotros nos encontramos enfrentados a cuestiones que nos resultan, a mí, por la edad que tengo, y soy un viejito, que me chocan, me pueden chocar, aunque no me afecten, ¿no? Pero creo que eso es un mundo que habrá que analizar también, ¿no? Es que yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Al hablar de la televisión nos obsesionamos como si fuera una bicha incontrolable que se nos ha metido en el cuerpo como alien, ¿no? Como si no tuviera nada que ver con nuestro ámbito. Yo creo que hay una frase tuya que lo pone de manifiesto cuando dices hace un momento, no, los ciudadanos somos perfectamente conscientes, elegimos los zapatos porque nos gustan los zapatos y estos no son los zapatos cómodos, elegimos la corbata porque nos gusta la corbata, tal. En cambio, tú pones en cuestión que seamos conscientes de elegir un programa de televisión. ¿Por qué? No, yo pongo en cuestión los efectos, es decir, los contenidos, no los manifiestos, los que se ven, sino los contenidos latentes y los valores. Por eso yo hablo de educación no en el sentido escolar, sino en el sentido amplio, ¿no? Los valores que transmiten. Eso es lo que yo pongo en solfa, ¿no? Pero la televisión está ahí. Parece que tú estás dispuesto a asegurar que el ciudadano acierta cuando compra la corbata o los zapatos, pero siempre se equivoca al elegir el programa de televisión. No. Una cosa es que, por las razones que sea, yo no tenga pay-per-view y no tenga 200 canales para elegir a la carta, sino tengo 5, y los 5 se dediquen a emitir programas iguales. Entonces, lo pones por poner, ¿no? Si no tienes zapatos donde elegir.
quiere decir, tantas clases de zapatos. Mira. Pues si a lo mejor voy a comprarme unos de 30 euros, tengo 5 nada más a elegir, no, sí, 500. volveremos enseguida, no, lo digo un poco vulgarizando la situación, pero el ejemplo simplificando, claro. Volveremos enseguida con ustedes, estamos en Canal 8, en este debate de Crítica en 8 dedicado a la telebasura. Enseguida estamos con ustedes. Crítica en 8, programa de Crítica en 8 y en el Canal 8. Vamos con, y además en un debate dedicado a la telebasura. Vamos con declaraciones de la ciudadanía de la calle. Eso no está preparado. Entonces, quiero decir, las personas a las que se les entrevista en la calle, ni muchísimo menos, sino que, los compañeros las compañeras de televisión del Canal 8 pues han salido y pues, a las primeras personas que se han encontrado caminando pues les han hecho las preguntas. Por lo tanto, eso sí quiero aclararlo para que no piensen que estamos aquí manipulando de alguna manera a la audiencia o manipulando a los que se les pregunta, ni muchísimo menos. Hecha esa aclaración, vamos a escuchar cuál es esa opinión de la ciudadanía. Puede ir quitando los buenos hábitos, las buenas costumbres. Creo que es muy peligroso. Efectos negativos, pues No tiene nada constructivo para la gente ni nada. Pues bobería, porque nos quedamos todos bobos, pendientes a la vida de cuatro tontos, nada más. Bueno, te atrofias y no discurres con claridad y te metes en un tipo de pensamientos que... Vamos, absurdos completamente. No sé, influyen en la mente de las personas y nos hacen, nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer. Puede maleducar a los niños, por ejemplo, o por ejemplo a los jóvenes, cualquier tipo de persona. Yo pienso que positivo no puede haber en ese tipo de televisión. Igual que las telenovelas, mejor me callo porque todo el mundo las ve y después me va a meter un rapapolo. Todo el mundo las ve y después hablan mal, que es lo que decía el director de contenidos, que les decía al principio. También ha habido una frase pero yo no quiero que debatan sobre esa frase, es un mero tal, esa frase de pendiente de cuatro tontos, ¿no? Bien, me parece que he querido escuchar más o menos esa idea. Bien, pues nada, no sé cuál de ustedes... Yo creo que lo que tratamos aquí, retomando un poco la conversación de antes, en lo que pretendemos no es demonizar la televisión, sino analizarla. Yo creo que hace falta el análisis de lo que se ha convertido quizás en el instrumento más poderoso. En el caso de la televisión privada, pues de instituciones como la BBC, la Sony o otras empresas que han comprado compañías de televisión, pero la pública es el instrumento del Estado, ¿no? O sea, eso no se le escapa a nadie, ¿no? A ese respecto me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Italia. Por visto hay un fenómeno que se llama el telestreet, que es que la gente convierte sus antenas parabólicas no en receptores, sino en emisores, y se están dedicando a crear pequeños canales de televisión de barrio, de 4 casas, en los que la gente realmente hace una televisión próxima a esa comunidad, ¿no? Y claro, lo que intentan, en Italia, ¿no? Por lo que está ocurriendo en Italia, que Italia es muy particular, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la televisión, en tanto eso no ocurra aquí, debe ser sujeta a muchas críticas, ¿no? El término de telebasura a lo mejor es un término que no es adecuado para describir lo que yo tengo en mente cuando hablo de telebasura, ¿no? Yo hablaría de teleperversa. Y teleperversa entiendo aquella que nos hace creer cosas como reales, que luego son guiones, y que institucionaliza modelos de relación basados en la violencia. Por ejemplo, podríamos ver otros muchos aspectos de la teleperversa, ¿no? Pero con eso ya nos damos cuenta de que no podemos permanecer indiferentes a ese éxito social que tiene. O sea, alguien tiene que criticarlo, no sé quién, pero alguien tendrá que hacerlo en algún sitio. Sí. No, vamos, estoy aquí, me he invitado amablemente a la cadena y don Ricardo Silón, y como ustedes comprenderán, pues yo no estoy a favor de lo que entendemos convencionalmente aquí, creo que en todas partes como telebasura, ¿no? Que es no la televisión mal hecha, sino la televisión basada en lo que acabas de decir tú, ¿no? En definitiva la espectacularización de lo morboso,
el falseamiento de relaciones personales, en la difusión de modelos de comportamientos basados en la violencia verbal, simbólica o incluso física, ¿no? No creo que haya personas más o menos razonables que aplaudan eso como si fuera la máxima expresión posible de la libertad informativa, ¿no? Vamos, por lo menos en mi profesión y en las proximidades de mi profesión y por lo que yo leo de mi profesión, que es la periodística aquí y en otras partes de España y en el mundo, nadie aplaude eso. Y además, este fenómeno, con la voracidad que se está produciendo en España, no se está produciendo en ningún otro país europeo. En ningún otro país europeo, ni en Francia, ni en Italia con el berlusconismo, ni en Gran Bretaña, en ningún sitio se está produciendo este fenómeno, ¿no? Y seguramente parte también de una reacción de contagio, ¿no? De unas cadenas a otras, ¿no? En el fondo, si tú ves estos programas, estos reality shows, ¿no? Tú concluyes que están basados en patrones, y perdonen la utilización de una palabra tan noble, pero en patrones literarios de toda la vida, ¿no? El amante despechado, el envidioso, el tal, el cual, pero claro, ya llevándolo al extremo de degradación, porque lo ofrecen como un espectáculo de consumo inmediato, ¿no? Lo que pasa, es que es lo que yo vengo insistiendo desde el principio del programa, es que no creo que sea una línea correcta de análisis suponer o presuponer que esto es parte de alguna conspiración malévola ante una sociedad donde hasta ahora regía un sano contraste de pareceres, como decían en un régimen ya pasado, y que de repente nos ha caído de la nada esta losa de encima. Yo creo que se debe analizar es qué demandas reales viene a cubrir lo que llamamos televisión basura, por qué el éxito de la televisión basura. Hay que preguntarse por qué el éxito, no simplemente tener una reacción de escándalo inmediato y empezar a articular posibles soluciones sobre las cuales nadie tiene una certidumbre fiable, ¿no? Pero creo que lo primero de todo es preguntarse por el éxito, y solamente diagnosticando las razones de ese éxito podemos, con alguna fortuna quizás, plantear fórmulas para superar una situación como esta, ¿no? Yo creo que en la base del éxito de esos programas lo que ocurre, lo que está, es la necesidad de autenticidad que tenemos los espectadores, cuando estamos como espectadores. Nosotros necesitamos ver cosas reales, necesitamos autenticidad, necesitamos gente fresca, que actúa, que es limpia, que no tiene segunda. Y cuando encontramos eso, lo asumimos, sea en el formato de reality show o sea en el formato de Aquí no hay quien viva, por ejemplo. El programa, la telenovela esta, de Aquí no hay quien viva, que a mí me parece un ejemplo de programa bien hecho, de programa basado en la tolerancia, basado en los diferentes tipos de personas que pueden convivir amistosamente o conflictivamente, pero sin llegar nunca a la violencia, en el que se fomentan modelos de relación que se están admitiendo en la sociedad, como el modelo homosexual, el modelo de pareja homosexual, un modelo de pareja homosexual que no se basa en la violencia, en la sexualidad, sino en el amor, que es una innovación televisiva desde mi punto de vista, ¿no? Y todos esos tipos que aparecen en la novela, en el programa, desde mi punto de vista, lo principal que aportan es frescura y autenticidad. Bueno, pues es que no sé, no permito. Tiene usted. Pero claro, yo respeto tu punto de vista, lo respeto absolutamente. Y la gente que no quiere ver frescura, y la gente que no quiere ver buen rollo, ¿qué haces tú con la gente que no quiere buen rollo? A mí eso me parece una buena solución desde el punto de vista de las soluciones, de la búsqueda de soluciones que planteabas antes. Y es que se la puede... gente que quiere ver gente mala, claro, que porque estaría también bien, forma parte de la realidad la mala gente. Claro, pero estaría muy bien que los canales se identificaran ideológicamente. Estaría bien que los canales se identificaran ideológicamente. Nosotros somos un canal de izquierda y aquí solo vamos a promover ideales de izquierda. Y nosotros aquí somos neonazis, vamos a hacer solo esto, pues bueno. Y entonces lo frecuentará quien tenga interés por frecuentarlo. Pero lo que no puedes hacer es en una tele abierta meternos valores que subliminalmente nos empiezan a penetrar sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, yo creo que el compromiso de la cadena con una determinada consigna, con unos determinados patrones, pues puede ayudar a la gente a seleccionar lo que quiere.
El que quiere violencia irá a buscar violencia, pero lo que ocurre es que si yo voy buscando diversión o descanso a las 11 de la noche y enciendo la tele y veo violencia como forma natural de relación, yo la institucionalizaré en mi relación de pareja. Entonces me sorprende que haya un debate social tan fuerte sobre la violencia de género y no haya un debate social sobre la violencia. Punto. Yo realmente lo vimos en las 5 o 6 entrevistas que salieron. Yo creo que este tipo de televisión, y yo tampoco estoy de acuerdo en llamarlo telebasura, llamémosla como queramos, tiene una afección en general, en la sociedad en general, es decir, afecta a la sociedad en general, de una forma o de otra. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, hay quien le interesa, hay quien no le interesa. Creo que crea agresividad, valga la redundancia, crea agresividad. Si no, miremos cómo se comporta la sociedad ahí fuera. De cualquier cosa sale un grito, sale una pelea, sale un no sé qué. Emitir un asesinato, no emiten meterle el cuchillo a una persona, pero sí el otro día emitieron un programa cortándole el cuello a una persona. Es decir, emitir un asesinato es un salirse de madre, eso vamos, terrible. Eso se vio en la época de la Revolución Francesa con la guillotina, ¿no? ¿No te gustaría haber visto la ejecución de Robespierre por la tele? No, porque a mí a Robespierre lo mejor me resulta un tío interesante, ¿no? Bueno, pues de Luis Emitir declaraciones de un asesinato o de un asesino puede provocar a otro. El otro día, hace 4 días, se emitió unas palabras del joven que mató a su novia, una pareja de jóvenes gitanos, se emitieron las declaraciones de él, de cómo la castigó, de cómo la torturó. Me parece horrendo que eso se haga en una televisión. Eso me parece un abuso tremendo que eso se pueda hacer, porque eso nos afecta a todos. Y creo que la agresividad en los medios provoca agresividad en la sociedad. Yo creo que la sociedad es agresiva porque ve mucho la televisión. Y que conte una cosa, que me parece estupendo que la vea. Ahora bien, que por lo menos la eduquemos. Vamos a ver si educamos a la sociedad antes de ver la televisión o la educamos para que vea la televisión. A mí me llamó mucho la atención el caso del asesinato del naipe, o el asesino del naipe. Sí, el asesino del naipe, sí. Era alguien que había matado, no sé por qué circunstancias, era un error, iba a robarle, se confundió, no sé qué fue lo que pasó. Pero cuando el periodista designó aquello como el asesino del naipe, eso lo estimuló a continuar a seguir matando. Y eso es algo que también ha pasado desapercibido por los medios. Yo no he visto en ningún sitio que sobre ese tema haya habido algún tipo de reflexión, ¿no? Pero me parece que es muy grave la influencia que ha tenido el medio en este caso concreto, ¿no? Y eso... Bueno, yo, siguiendo el hilo un poco de las cuestiones, pues sigo cuestionando qué mensajes nos emiten este tipo de programas, ¿no? Es decir, qué nos dicen, qué tipo de personajes aparecen, qué tipo de situaciones se representan, y llego a la conclusión de que en cierta manera se está fomentando una estética del mal gusto, de la violencia entre contertulios, el safismo más burdo, ¿no? Porque se entran ya en cuestiones de la propia intimidad de las personas, donde todos esos elementos son los que yo critico como elementos que a nuestros jóvenes, en esa educación en valores que debería estar cumpliendo la televisión como función social, simplemente las empresas, los dueños o dueñas de ese tipo de medios de comunicación se abstienen, ¿no? Es muy fácil decir, no, eso es problema de las escuelas y las universidades. Es cierto que también las escuelas y las universidades han vivido de espaldas a los medios de comunicación, pero es que los medios de comunicación siguen también dándole la espalda a la educación en mayúsculas, no a la escolarización. Entonces, esos valores que nos vas transmitiendo, a mí, oye, yo entiendo que estamos en una sociedad plural, que coexisten diferentes estilos de vida, diferentes formas de percibir y concebir el mundo, ¿no? La tolerancia, el respeto. Entonces, si estamos fomentando desde diferentes espacios públicos esos valores, ese ejercicio cotidiano en las escuelas, en la casa, ¿no? Lo destruye en media hora de unos dibujos animados violentos o de un programa
que aunque no se vea la violencia física, se vea toda una violencia simbólica, oral, lingüística, porque además cómo hablan los personajes estos que aparecen, es decir, están dando a entender a nuestros hijos e hijas que no hace falta estudiar, que la sociedad no necesita, que para ser famoso, es decir, es el extremo del individualismo, ¿no? Y son gente que están apostando a un futuro a corto plazo, que son muy legítimos, pero que a medio o largo plazo no van a tener los resultados que se esperan, ¿no? Y luego, por señalar ahí el elemento de la complicidad del oficio de los periodistas, ¿no? Los periodistas han sido cómplices, y hablo en general, aunque luego haya casos particulares, obviamente, ¿no? En que surjan este tipo de cuestiones, porque además se ha fomentado de una forma bestial, hasta en la radio. Es decir, yo que siempre he sido bastante oyente de radio, me sorprende que hasta en la radio se den este tipo de juegos, ¿no? Cuando el intrusismo profesional, un montón de elementos, ¿no? Y que los propios periodistas, entre comillas, fomentan una serie de elementos que están ahí distorsionando la realidad de la gente, ¿no? Antes cuestionaban la telebasura, ¿no? A lo mejor habría que hablar de programas de teleficción, o no sé, un término que no sea tan negativo, pero que incluya estos elementos que nos están distorsionando. Pero si el fenómeno es negativo, si el fenómeno se considera negativo, ¿por qué no definirlo como negativo? Es decir, la cuestión es si hay que definirlo o no de una determinada manera. Yo pienso que no hay que tenerle miedo a las palabras, que lo que hay que tenerle miedo en todo caso son a los hechos, cuando esos hechos van contra el bien común, no respetan la libertad de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Los hechos, sí. Yo, volviendo a remarcar que son opiniones estrictamente personales, yo no creo que la televisión tenga que asumir ninguna misión educativa, no lo creo, francamente. Y además es un engaño, estamos autoengañándonos si pretendemos, después de 50 años de cultura televisiva, seguir sosteniendo como quien cree en los Reyes Magos que la televisión tiene una cultura, tiene una visión educativa. Otra cosa es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a poner unos límites a toda esta porquería que nos invade, ¿no? ¿Que la televisión es transmisora de valores? Obviamente, yo lo soy. Pues entonces es educativa. No. Esa es la definición que aparece en el diccionario de educación. No. Una enciclopedia, educación. Transmitir valores no es una función educativa. Perdona, pero sí. Formativa, ¿no? No lo es. Yo escribo todos los días en mi periódico. Y tienes una función educativa, aunque tú seas incapaz de reconocerlo, porque uno como profesor, como periodista, está ejerciendo una influencia a la audiencia que tenemos delante. Es una cosa ejercer una influencia. ¿Pero eso qué tiene que ver con una función educativa? Estás transmitiendo tus propios valores, pues tus sí, ideas, eso es educación. Pero eso no me convierte en no es escolarización, una cosa es contenido. En un educador. Eso no me convierte en un educador. Y la televisión lo eres, aunque seas un educador no formal, fuera de lo que es la escolarización formal. Bueno, ese es tu punto de vista. Mi punto de vista no. Mi punto de vista no es así. La televisión transmite valores. La televisión no es educativa. Y no tiene por qué serlo, además. No entiendo por qué tiene que serlo. Esa definición del medio como o de la televisión o de la radio en su época, que informa, forma y entretiene, me parece que tiene todo el perfume del antiguo Ministerio de Educación, de Educación y Descanso, ¿no? Después, no era educación y descanso, era de información y turismo. Información y turismo. Después volviendo a lo de la violencia. Bueno, que se ve violencia simbólica, que se ve, pues sí, yo no discuto que no se vea, ¿no? Pero a mí, tanto miedo a la realidad, tanto miedo a la realidad tamizada por la televisión, me parece discutible, ¿no? Yo recuerdo un artículo que lo pusieron, circuló por una web muy entretenida, de una revista dedicada a análisis crítico de televisión, que colocaba 5 o 6 artículos surgidos cuando se empezó a emitir en Estados Unidos los picapiedras. Ustedes no vean cómo llovía críticas sobre la serie de los picapiedras. ¿Por qué? Pedro intentaba engañar a su esposa cada 2 por 3. No llegaba a ser adúltero, pero intentaba engañarla todo lo posible, se le quedaba con dinero.
A su hija le intentaba inculcar valores machistas. La mujer de Pedro se iba con la amiga, se llamaba Vilma, se iba con la amiga Betty a jugar a la bolera engañando al marido. El marido era un gandul. En fin, y había en esa época, a principios de los años 60, una verdadera catarata de crítica sobre algo que nos parece tan inocente hoy como los picapiedras. Ahora hay muchas cosas en la tele que yo creo que no se pueden comparar con los picapiedras, pero seamos prudentes en eso de condenar cualquier atismo de violencia simbólica, de violencia verbal, de cuestionamiento de modelos familiares o educativos con los que nos identificamos, ¿no? Porque no siempre son demonizaciones, ¿no? Sí. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo. Últimas intervenciones. Cortísima. Una última intervención. Aquí no se ponen trabas a nadie en sus expresiones, por lo tanto, cada uno lo que estime por conveniente, como ustedes saben, pero sí que son las últimas intervenciones que se les ruega que hagan, ¿no? Bien, pues nada, ya que iba a hacer uso de la palabra de Adrián. Podría estar de acuerdo con Alfonso, salvo en lo que le resta a él para llegar a mi edad, pero no importa, algún día ya él será mayor, yo no estaré, pero él se dará cuenta de otras cosas. Eso espero. Y que yo lo vea, si pudiera. Yo creo que efectivamente podría ser que la televisión no tenga por qué educar. Pudiera ser, yo no voy a entrar en ese detalle. Pero amplifica terriblemente la realidad. Porque en un cuarto de hora se da toda una historia. El cine es algo que en hora y media nos cuenta la historia del nacimiento y la muerte de un ser humano, con todo lo que ha pasado, con todas las guerras que ha pasado, o con todo lo bien que lo ha pasado en los bailes de salón. Nos cuenta toda su historia de nacimiento en hora y media. La televisión en muchísimo menos tiempo nos amplifica enormemente la realidad. Y está en casa, ¿eh? No es un periódico que compro o no compro, no, está allí. Y por lo tanto, es posible que no eduque, pero amplifica excesivamente la realidad. Y esto yo creo que es donde está el problema que nos preocupa, ¿no? Claro, desde mi punto de vista, yo creo que la televisión no tiene por qué cumplir esas consignas tan antiguas, ¿no? Tan anticuadas ya, ¿no? Pero sí creo que no podemos dar la espalda a que la televisión es un poder social. Y si es un poder social, tiene una responsabilidad social. Sí, me parece. Bien. Bueno, enlazando con lo de Adrián, y para que se note que como periodistas estamos compinchados. No nos vemos nunca, ¿eh? No, pero bueno, yo insisto en que la televisión no es educativa y no tiene por qué serlo. Eso de que cualquiera que transmite valores educa. Bueno, tú me puedes dar información, seguro. Ahora mismo me estás dando información. Me estás dando información sobre tu opinión, sobre tu código gestual, sobre un montón de cosas. Pero que tú me des información no te convierte en un periodista. De la misma manera que yo te transmito un valor, rascándome la nariz o prefiriéndome una cosa, un libro, una novela, otra, no me convierte en un educador. Segundo, yo creo que existe un problema grave alrededor de lo que se llama telebasura. Porque aunque yo no creo que vaya a carcomer las bases de nuestra convivencia social, ¿no? Aunque yo no creo que vaya a promover una generación de gandules que quieran ser todos niños, sí afecta evidentemente a patrones de conducta entre jóvenes que en unos casos pueden cuajar, en otros no, pero en todo caso es un foco de inestabilidad, de mala educación, de destrucción si no de valores, sí de formas de comportamiento admisibles, ¿no? Y sobre todo la pequeña y mefítica industria que se ha y que se alimenta a sí mismo, que se ha producido a través de la telebasura, ¿no? En tercer lugar, yo creo que la superación de una situación como esta puede contribuir la Constitución, y eso no estoy de acuerdo de todo, de consejos reguladores, como señala Adrián, pero yo creo que lo que hay que hacer es procurar un diálogo entre universidad, enseñantes, familias, medios de comunicación. Yo creo que ese diálogo es posible en Canarias, como lo ha sido posible en Cataluña, donde ha habido un verdadero diálogo social en ese sentido, que cada uno desde nuestras posiciones tenemos que empezar a empujar en ese sentido, ¿no? Para llegar a unos ciertos acuerdos, ¿no? Sí, yo no dije nada de consejos reguladores,
El único que conozco que funciona es el de Tacoronte Centejo, que es buenísimo, porque controla a Luis, ¿no? Consejo Audiovisual. Consejo Audiovisual. Quien lo dijo fue el diputado del Común, ¿no? Pues lo quiero decir, porque a mí me interesa mucho los consejos lo dije reguladores. también como Consejo Audiovisual de Cataluña, que existe y que además cumple una función. Oye, para dejar claro ante este debate... Que además el Consejo Audiovisual de Cataluña cumple una función muy importante y que no es ningún órgano censor, ni muchísimo menos, sino que es una plataforma de diálogo. Una plataforma de diálogo de, de universidades, de medios, de padres, del conjunto de representantes de la sociedad. Bien, vamos con don Nicolás. Mostrar mi desacuerdo con Alfonso, es decir, yo creo que educamos con todo lo que hacemos, desde que somos mediadores sociales, es decir, que tenemos acceso a cualquier tipo de público, desde un aula, o el público que lee nuestra columna todos los días, el sacerdote desde el púlpito, el médico desde su consulta. Yo creo que influimos en los demás y por tanto estamos educando porque transmitimos valores, ¿no? Ahí el disenso que va a haber entre nosotros es porque él parte de una noción reduccionista de la educación, piensa que es la escolarización y lo demás no se educa, y yo creo que la educación está en todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Desde las maneras en que enseñamos a los niños o niñas a sentarse, a comer, la comensalidad, un montón de cosas, hasta la forma de cómo relacionarnos con los demás. Si aprendemos a gritarnos y a insultarnos y demás, pues oye, a eso nos está enseñando a través de la experiencia mediática la televisión. Porque nosotros no solo aprendemos a través del conocimiento escolar, ¿no? Sino aprendemos a partir de la experiencia vivida, ¿no? Y desde la experiencia vivida nosotros vamos aprendiéndonos, o esa cosa del sentido común, ¿no? Al margen de todos sus elementos, funcionamos en la vida cotidiana. Si al sentido común le vamos inyectando dosis de mala educación, de violencia y demás, ¿no? En esa, que tú si hablas de mala educación, aunque no hablas de educación, resulta que los valores que estamos transmitiendo, sean los que sean, es un hecho educativo. Sean buenos, sean malos. Es que eso es lo de menos. Estamos transmitiendo valores y lo que sí tenemos que ser conscientes del papel que estamos jugando. No es lo mismo que aparezcas tú en tu columna dando una serie de ideas X, ¿qué otra? Una idea racista no tiene nada que ver con una idea antirracista. Y no tanto la imagen, claro, jugamos con el individualismo, ¿no? La imagen que da uno de sí mismo. No. Es que las ideas que representamos, a través de un escrito, a través de un discurso oral o de un libro, llega a gente. Poca, mucha, pero tiene influencia y cumple una función educativa. Y la televisión, aunque cada día tiene menos función educativa, en lo latente, es decir, en lo que no se dice, está transmitiendo demasiadas cosas negativas. Y es mi alarma, aunque no demonizo la televisión. Bien. Efectivamente, si en lugar de un programa del niño ese gamberro, que no sé cómo se llama, hay un programa de educación musical o de introducción a la música para los niños, ¿no? Pues a lo mejor eso no educa, pero sí aporta más formación que la deformación de un tipo de violencia ahí tal. Pero bueno, no vamos a... Yo sí creo que los medios como tales medios son, en principio, son, ¿cómo diría?, inocentes, son asépticos como tales medios, pero no los contenidos. Los contenidos de los medios, desde luego, influyen en un sentido o en otro, o pueden, en un sentido, a lo mejor no educativo, como planteaba Alfonso, pero de luego sí de alguna dimensión formativa o de formación, ¿no? Y aunque don Alfonso pues dice que él no educa, ni sus pretensiones son las de educar con su columna, sí, yo comprendo lo del compañero. La educación es todo, lo has comprendido perfectamente. Todo se termina por no ser nada. Sí, pero yo sí quiero un poco reivindicar, lo que sí quiero reivindicar un poco es, sin ir a la fórmula esa dada por finiquitada, de informar, formar y entretener, en el fondo, adecuado al siglo XXI, de alguna manera, los medios, si no se avienen, vamos a darle otros nombres a eso de informar, formar y entretener, porque era, pues, ¿cómo se dice ahora?, casposo.
bueno, pues porque ahora ya resulta fuera de tal. Pero llamémoslo como lo llamemos, probablemente, pero eso es materia de otro debate. Entonces, otro debate que ya ha pasado el tiempo, casi, si ustedes me lo permiten, bueno, pues volveré a invitarlos, ¿no?, sobre el tema de contenidos ya más específicos, y los contenidos de los medios influyen hasta tal punto que determinan conductas o no, ¿no? En fin, y es un debate que desde el punto de vista periodístico, y académico también, y desde el punto de vista sociológico, antropológico y de psicología clínica, como aquí pues son distintos enfoques lo que aquí se está planteando, pues puede ser interesante. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, bueno, el que han estado en este debate, también, por supuesto, a quienes hayan tenido la paciencia de seguirnos en este programa, muchísimas gracias, y a todos los que han intervenido a través de declaraciones. Nos despedimos hasta, si Dios quiere, hasta septiembre. Como siempre les voy no a recomendarles que vean Telebasura, claro, pero sí, si es que existe, pero sí a que sean felices en la medida de lo posible, Y nos despedimos, nos vemos hasta septiembre, si Dios quiere. Saludos cordiales desde Canal 8 y saludos cordiales desde Crítica Noche.